Saludos amigos. ¿Qué pasa con las estadísticas del COVID-19? Además de que se ha hablado de que las pruebas o los resultados o los datos llegan a las personas 2 semanas después. Pero la parte también preocupante es el de las estadísticas que se ofrecen diariamente a la población. Porque nos habían estado diciendo o nos han estado diciendo sobre tendencias, curva, aplanamiento de la curva, meseta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué? De infectados, de muertos. ¿Cómo una curva tiende a ser plana? Un día pueden haber casi 500 o 500 infectados, al otro día pueden haber 200 y tantos, 300, etcétera, etcétera. O sea, en un gráfico estadístico y con la modestia que eso implique o la inmodestia que eso implique, pues aunque de medicina, no sé, solamente las pastillas que me tomo por prescripciones médicas, pero en la carrera de economía di varias estadísticas, incluyendo econometría, y le explicaron a uno y en sociología claramente cuáles son las tendencias y el comportamiento de gráficos y de curvas y de algún tipo de conducta o de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puede el ministro de Salud Pública o cómo pueden los miembros, los técnicos miembros del comité de emergencia del COVID-19 explicar que en el día de ayer se publicara el boletín 0 muertos y en 24 horas 13 muertos? ¿Cómo funciona eso estadísticamente? Y en el plano médico quizás un doctor lo puede decir. O sea, ¿cuál es el control? ¿Qué es lo que tenemos? No seguro, pero por ejemplo en España, en Estados Unidos, en Italia, cuando hemos visto que ha comenzado a bajar, cuando era subiendo, bueno, subían la cantidad de muertos e infectados, pero ha comenzado a bajar a tal punto que en España un día no muere nadie, pero se ve una tendencia a la disminución. Igual sucedió en China y en otros países. Yo lo que quiero es que las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que las autoridades que tienen que ver con el comportamiento de la pandemia, los ejecutivos del comité de emergencia, expliquen eso de manera clara, que digan realmente cuál es, o que muestren las curvas, o que muestren cómo se mide el aplanamiento de la curva, cómo se mide, cómo en economía había algo que se llamaba la ley de los rendimientos decrecientes. Bueno, usted tenía factor capital, factor trabajo, y usted tenía, ¿verdad?, todas las inversiones que se iban haciendo, todo esto, y bueno, la curva llegaba hasta un punto de producción y de productividad y llegaba, o sea, iba subiendo y llegaba hasta un punto que a partir de ahí, pues no importa lo que usted invirtiera, como quiera, el rendimiento era el mismo o comenzaba a descrecer. Pero aquí, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se explica? ¿Qué es lo que se puede tener a mano con respecto a las estadísticas que diariamente manejan las autoridades? Y no se pueden quejar del tema porque se le está aprobando las extensiones de las medidas restrictivas, el estado de emergencia, el toque de queda, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que no hayan infecciones y muertes, pero esas oscilaciones, esos saltos de 0 a 13 muertos, esos saltos de 200 a 500 infectados, o sea, ¿a qué obedecen eso? ¿Cuál es la explicación lógica? Esas son todas las preguntas que quisiéramos hacer a las autoridades para que nos expliquen a qué nos atenemos con respecto a esta pandemia del coronavirus, que cada día genera más interrogantes y pocas respuestas sobre cuándo podríamos ver por lo menos algo equilibrado y ordenado, sea a la baja o sea hacia el alza. Por favor, si las autoridades pueden explicar esa situación, lo estaríamos esperando. Hasta el próximo comentario.